Bueno, las redes del programa están a full. Muchos mensajes que estamos recibiendo al 3813-6794-98. Vamos a leer algunos nomás. Preguntan acá. A ver. Daniel pregunta, ¿por qué no hablan de la plata que sacaron de los municipios Banda, Lules y Moca y Aguilares? Ya le preguntamos. Le preguntamos a de eso. Después me dice, hola, muy buen programa. Soy de Ranchillo y si ustedes vieran la técnica 1, el Ranchillo es un desastre. No tienen profe, los baños desastrosos, las aulas sin luz, en mal estado, etc. Hola, buenas noches. Le quería contar que a mi hijo le picó un alacrán y no tenía nada para atención en el policlínico. Una picadura de alacrán, me fui al hospital del Este y tampoco tenían nada. Pasaron 3 horas, gracias a Dios no fue nada, listo. Y acá el último mensaje que mandó Carlos dice, pregúntenle a la legisladora por ese pacto y nadie le pide remisión al condenado Orellana, quien se encuentra actuante haciendo usurpación de títulos y honores. Bueno, como verán, leemos la mayoría de los mensajes, casi todos, porque algunos tienen un poquitito de incongruencia, no terminan de tipear bien. Sí, así que bueno, vamos a estar ahí, 3813-6794-98. También pueden dejar su comentario. Saludos a todos los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, que es Enterate Play 90.5. Antes de avanzar con el siguiente invitado, quiero decir, porque seguramente notaron la ausencia de nuestra compañera Sofía Berreta, esto tiene que ver con, el cuadro gripal que estamos viviendo muchos. No se sintió bien, así que un beso grande para nuestra compañera y la pronta recuperación. Seguramente el lunes ya va a estar nuevamente con nosotros. Ahora sí, avanzo, vamos a hablar con el director de Sigma Global, él es Juan Enrique. Vamos a hablar de la economía, ¿no? Muy destacado, le agradecemos obviamente su tiempo, lo vemos mucho en las redes sociales, lo consumimos mucho a él en las redes sociales. Juan Enrique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la consideración. Gracias, Juan. Bueno, preguntarte, ¿cómo anda la economía argentina? Así, simple la pregunta. Bueno, anda como todos los argentinos, la estamos sufriendo, ¿no? Prácticamente lo que más preocupa hoy, que cualquier argentino va con 50.000 pesos al supermercado y ya trae 2 bolsitas, no le alcanza para nada, y 50.000 pesos es muy representativo en el salario. O sea, lo que nos pasa a los argentinos es que o el mes nos queda muy largo o el salario es muy corto. Ahora, sin embargo, el gobierno dice, chau cepo, la inflación subió, pero va a volver a bajar, el mundo nos recibe y todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, lo que sucede es que el gobierno ha perdido mucha credibilidad en los escritorios de muchas empresas formadoras de precios. Está el informe, por ejemplo, del JP Morgan o el informe de mi consultora Sigma Global, que muestran claramente que estos 12.000 millones de dólares de crédito del Fondo Monetario, que es realmente fracasar ir al Fondo Monetario, estos 12.000 millones no alcanzarían para hacer sustentable el modelo económico de acá a octubre. No solamente lo dice el informe mío de mi consultora Sigma Global, sino que también lo dice el JP Morgan y muchos economistas. Y además la credibilidad la pierde el mismo equipo económico. Uno puede recordar en enero cuando Javier Milei pasó la microdevaluación, el crawling peg, del 2% al 1%. Él decía que la inflación iba a converger al 1% y ahí iba a levantar el cepo. Y resulta que ahora en abril cambia el esquema cambiario del crawling peg a bandas, y justamente cuando la inflación está divergiendo, o sea, 3,7%, no en la convergencia, dice que levanta el cepo y que a la vez ese levantamiento del cepo es medio mentiroso, porque cualquier argentino que va con pesos a comprar dólares solo puede comprar 100 dólares. O sea, todas esas mentiras, todas esas improvisaciones hace que muchos empresarios sepan o se den cuenta que el dólar próximamente, más temprano que tarde, esté más cerca de los 1.400 pesos que de los 1.000. Entonces, remarcan precios en términos de cobertura. Juan, buenas noches. Recién hablaba de que estos 12.000 millones de dólares no le alcanzaba al gobierno para llegar a octubre. ¿Cuánto crees vos, o es la estimación que tienen ustedes, de que necesita el gobierno para estar relativamente tranquilo? Vos fíjate que la preocupación es tan grande que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que le va a dar a la Argentina lo que necesite
en términos de dólares si la crisis mundial le pega fuerte a la Argentina. Pero yo creo que no es por la crisis mundial, sino que estos 12.000 millones y el resto del dinero que venga no alcanza, porque ya desde el 14 de marzo, después de las declaraciones del ministro de Economía con Antonio Laje, que ya decía que iba a haber una devaluación, ahí comenzó una corrida y solamente en un mes se fueron casi 7.000 millones de dólares y en lo que va del año cerca de los 9.000. O sea que si hay muchos pesos que quieren dólares, sobre todo cuando hay inestabilidad, y uno puede hacer números, ¿no? Hay casi 43, 45 billones en colocaciones de pesos plazo fijo, otro tanto en fondos comunes de inversión, otro tanto en bonos del Tesoro y bonos y letras del Banco Central, algo así como 120.000 millones de dólares. Pero no puedo decir que todo eso se quiera transformar en dólares rápidamente. Eso depende de las expectativas que genere el mismo gobierno. Pero el gobierno, con los dichos, con las improvisaciones, con lo que exactamente voté, con los mandriles, con todo eso, no genera buenas expectativas en los empresarios. De hecho, la inversión ha caído fuertemente y los precios siguen aumentando. Acá hay un elemento que decís vos, Juan, el tema de las inversiones. Hay como una historia que por un lado se dibuja desde el reflejo que se supone que tiene el gobierno de Javier Milei, en ese reflejo, digo, en esa devolución con Scott Bessent, lo decías vos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, también con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿a dónde planteo yo el cuestionamiento? Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que Kristalina Georgieva hable de los millones, miles de millones de dólares, creo que dijo 200.000 millones de dólares que tenemos afuera, cuando tenemos un ministro de Economía que tiene 7 cuentas offshore en paraísos fiscales. ¿Qué particularidad que se profundiza aún más cuando dice el nombre de ese ministro es Luis Toto Caputo? Qué buena observación que haces, ¿no? Porque uno puede recordar a Kristalina Georgieva cuando trataba la reprogramación de la deuda con Guzmán y en el gobierno anterior, ¿no? Sí. Era otra Kristalina Georgieva que era un poco más progresista, que reconocía los errores durante el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, en ese momento el Fondo Monetario hizo una auditoría y reconocieron los errores. Ahora esta Kristalina Georgieva dice que esta vez es diferente. ¿Cómo cambió, no? Dice que la pobreza bajó por debajo del 50%, y sabiendo ella tiene que saber que los datos a diciembre del 2023 mostraban una pobreza del 38%, ahora dice que la bajó Javier Milei, y dice que los argentinos tienen 200.000 millones de dólares debajo del colchón. Ella debe conocer que la fuga de capitales generada por Caputo en el 2018, y sobre todo esos 200.000 millones que están en guaridas fiscales, es justamente de la fuga de capitales especulativos. Ella lo debe saber muy bien. Yo no creo que los 47 millones de argentinos, por lo menos yo no tengo una cuenta offshore. Yo creo que los que están ahí en la mesa tampoco tienen dólares en una cuenta offshore. Yo creo que son muy pocos los argentinos, que muchos no viven en la Argentina, y muchos son amigos de Luis Toto Caputo, de Federico Sturzenegger, de Demian Reidel, de Santiago Bausili, que ellos son funcionarios del gobierno económico argentino y no viven, cuando no son funcionarios, viven en Estados Unidos. Bueno, eso creo que Kristalina Georgieva lo sabe, por eso también yo digo que acá le dieron a la Argentina un crédito 1.500% superior a la capacidad de endeudarse, y Kristalina Georgieva es responsable y es cómplice de esto. Yo creo que cuando llegue un gobierno que defienda la soberanía, nos tenemos que sentar con Kristalina Georgieva y decirle, bueno, ustedes nos prestaron 1.500% por encima de la capacidad de deuda, esos son créditos políticos, lo vamos a arreglar políticamente, los argentinos nos haremos cargo de la capacidad de deuda que tenga la Argentina, y hasta ahí llegaremos, ¿no? Juan, para el tucumano, la tucumana que nos está viendo en este momento, ya estamos en 23 de abril, un par de días más y cerramos el cuarto mes de este 2025. ¿Qué número de inflación se espera? Bueno, vos fíjate que hoy se conocieron datos de la CELAC respecto a los datos económicos de los 500 días de gobierno de Javier Milei, que justamente se cumplen hoy. Lo que él decía de bajar la inflación en marzo fue el 3,7%. Yo creo que lo que viene para abril es cerca del 5%. La leche, la carne, el café, el aceite, va a subir todos más. Esos productos de primera necesidad aumentaron por encima del 5%, para mayo otro 5%, en estos próximos 3 meses la inflación va a estar cerca del 15%, que lamentablemente los salarios no acompañan esos porcentajes,
y es calamitoso y desastroso para los trabajadores argentinos y tucumanos, ¿no? Había una... hasta el levantamiento del cepo había una especulación de los productores, sobre todo los vinculados a la soja, de que no querían liquidar pensando en que se podía venir una devaluación. ¿Cuál crees que van a ser las estimaciones o el volumen de exportación ahora que el dólar está bajando, podríamos decirlo? Bueno, que quede claro que los productores, que hay que diferenciar entre productores y grandes empresas exportadoras, ¿no? Pero lo que sí te va a perjudicar a ambos, que está cayendo el commodity, caen todos los commodities en términos internacionales, no solamente los agropecuarios, sino también los hidrocarburos. Eso hace que se acelere un poco la liquidación por miedo a la caída de la cotización. Pero además, el gobierno, Javier Milei, los amenazó que ahora en julio aumentarle las retenciones. No se va a cortar un brazo, eso lo tienen que saber. Yo recuerdo en 2008, cuando la soja valía $600 y se querían poner retenciones móviles en una Semana Santa, cortaron todas las rutas. Ahora parece ser que los rebencazos le quedan muy bien en el lomo a los productores. Es lamentable eso, ¿no? Que tanto la ideología les haga perder tanto dinero. Pero sí, hay un enojo en los productores, no hay las liquidaciones esperables, justamente con la cosecha de la gruesa. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo, es exactamente lo que voté, como dicen algunos, y bueno, eso cuesta dinero, pobreza e indigencia a muchos argentinos. Hablabas recién del porcentaje de inflación, lo dejamos ahí en el Zócalo, la inflación de abril podría ser del 5%. El pass-through de todos estos movimientos en la cotización del dólar, mover de esta forma la economía en medio de una turbulencia generalizada a escala global, en medio de una guerra comercial que cada vez pareciera ser que se profundiza más, no saber, permítame la licencia poética, qué carajo va a pasar con las commodities y cómo eso nos puede llegar a afectar a nosotros, me llega a pensar... No en el peor escenario posible, no voy a ser agorero, pero sí en un escenario en el que ese pass-through, en ese traslado de todos estos líos a lo que pagamos nosotros, que nos va aumentando desde la carne, la leche, el alquiler, la nafta, puede ser muy violento, pensando no solo en octubre, tenemos elecciones, sino en el devenir de lo que puede ser la presidencia de Javier Milei. Juan. Sí, efectivamente. Primero hay que dejar muy claro que la inflación no es en todo momento y lugar un simple fenómeno monetario, es algo más complejo. La inflación tiene mucho de inercialidad, tiene mucho de estructural. Los argentinos queremos consumir productos que no fabricamos y necesitamos dólares, y no fabricamos porque los chicos no estudian, desfinancian la educación y la salud. Por eso no podemos generar desarrollo en términos intelectuales como por ejemplo lo hicieron los chinos. Toda esa estructuralidad se traslada a la falta de dólares, y cuando faltan dólares necesitamos recurrir al fondo. El fondo nos pide más ajuste, destrucción del Estado, y volvemos a lo mismo. Esta lectura no tiene el gobierno. De hecho, sale ahí un director del Banco Central, Furiase, a decir que la emisión monetaria, desconociendo cómo funciona dinero, créditos y bancos, que la emisión monetaria es endógena. Cuando vos aplicás un tarjetazo, emitís un cheque, utilizar una billetera virtual, estás emitiendo dinero, y ellos le echan la culpa a eso, a la inflación. Es vergonzoso el nivel de desconocimiento que hay. Bueno, con respecto a ahí, desde el punto de vista intelectual, del equipo económico, nos llevan a estar viviendo lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Apretón monetario, ajuste, caída de actividad económica con inflación. Eso en los libros se llama estanflación. Juan, digo, no es por chicanear, pero el gobierno, yo insisto, el gobierno te dice, ha bajado el dólar, no tenemos cepo. Hoy el INDEC difundió que la actividad económica creció en febrero 5,7% interanual. ¿Cómo convivimos con esas dos partes? No, bueno, está bueno lo que decís, y está bueno leer los datos reales, ¿no? Primero que estás comparando 5,7% de crecimiento con febrero del 2004. Recordá que el gobierno en diciembre del 2003 devaluó, generó una inflación del 25 en diciembre, 20 de enero y 13 de febrero. Imagínate el desastre que vivimos en febrero del 2024, y ahora crecimos un 5,7%, pero cuando vos mirás los datos, la intermediación financiera explica el 30,2% de crecimiento. O sea, el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, marca la tendencia del PBI. Cuando se caiga la bicicleta financiera, que es la intermediación financiera,
¿dónde va a quedar el PBI? Lo vamos a ir a buscar al ángulo. Es terrible, es patético la actividad basada solamente en intermediación financiera. Es patético y vergonzoso. Y estos tipos son unos chantas, unos mentirosos, desconocen la política económica, pero sí saben ganar guita con la bicicleta financiera, que es lo único que está dando guita acá en la República Argentina. Pobre los productores de naranja de Tucumán, los de tomate, los trabajadores. Es vergonzoso. Les agradezco a ustedes que me den esta oportunidad para contarles la realidad de la economía argentina. Contable que aprobó el directorio del Banco Central con algunos números que son considerados positivos. ¿Qué se hace de esto? Hay que entender que no se va a dinamitar finalmente el Banco Central. Creo que te estoy escuchando muy mal. ¿Me puedes repetir? A ver, Sí, si que ahí está. se dio a conocer la noticia de que el Banco Central registró una ganancia de 19,4 billones en 2024 y que el patrimonio neto se disparó un 484%. Los informes contables fueron aprobados por el directorio del Banco Central, fueron difundidos hoy en la tarde. ¿Qué lectura merece hacer estos datos que dan a difundir? Está bueno lo que decís, ¿no? Vos fíjate que este gobierno, mirá qué interesante, ¿no? Es impresionante. El Banco Central puede tener un buen resultado porque le sacaron los pasivos. Los pasivos, que eran las LELIQs, las LEVAQs, que las generó Sturzenegger en 2018, eran 60.000 millones de dólares y se la pasaron al Tesoro. O sea que lo que era rentabilidad del plazo fijo, de los que hacen colocaciones financieras, toda esa deuda del pasivo al central se lo pasaron al Tesoro. El Tesoro somos todos los argentinos. Por ahí tenés algún chacarero tucumano que en su vida hizo un plazo fijo, o algún trabajador de la zafra que en su vida hizo una colocación financiera y tiene que cargar con la deuda, con los pasivos del sector financiero. Estatizaron la deuda del sector financiero, son 63.000 millones de dólares. Qué importante que me des ese dato. Y claro, ¿cómo no va a tener un resultado positivo si le sacaste todos los pasivos y se los pasaste a todos los argentinos? No quiero calificarlo, solamente hay que chequearlo, analizar los números y decirle la verdad a los tucumanos, ¿no? La última de mi parte, Juan. Uno cuando estudia, analiza, lee el vínculo del Fondo Monetario Internacional con la política económica de nuestro país, nunca terminó bien. Y esto es así, más allá de quién haya gobernado en ese momento, democráticamente o no, o de facto, no ha funcionado. No ha sido solución para los problemas de Argentina. Y debo decir que, por lo menos en mi caso, veo con muchísimo vértigo el avance en el aumento de esta deuda. Vos recién algo nos decías, esto, ustedes están dando un crédito político. Bueno, vamos a charlarlo en esos términos, pero pregunto, desde quizás hasta la forma más simple y sencilla que se me ocurre plantear de esto, ¿se puede pagar la deuda que está adquiriendo el gobierno de Milei? Pensado esto también a 3 años más de gobierno, 2 años y medio y más. ¿Se va a poder pagar ese nivel de deuda? ¿Va a ser posible? Está buena la pregunta. Yo siempre digo lo mismo. Donde pasa el Fondo Monetario no crece el pasto. No solamente en Argentina, en los 23 programas que tuvo desde el año 55, sino uno puede repasar históricamente Grecia, Portugal, Italia, España. Todo es calamitoso, es desastroso. El Fondo Monetario solamente te pide menos Estado, más ajuste, menos jubilaciones, más edad para jubilarse, destruye la matriz productiva, pide flexibilización laboral, pide un sistema previsional para beneficiar a los bancos. Donde pasa el Fondo Monetario no crece el pasto, la deuda es odiosa, es ilegítima y es impagable. Y de esa forma hay que tratarla. Va a llegar ese momento donde nos sentaremos con Cristalina Georgieva o con el director gerente del momento que esté y le vamos a presentar esta realidad. 1.500% de la capacidad endeudable. Le pagaremos la capacidad de deuda que diga el Estatuto del Fondo Monetario y las leyes argentinas. El resto se tendrán que hacer cargo la deuda política de Mauricio Macri y la deuda política del gobierno de Javier Milei, por ser un gobierno de ideología que comparte con Donald Trump. Porque hay que recordar que desde su creación el Fondo Monetario en 1944 es un brazo financiero de los Estados Unidos y hoy está siendo utilizado como tal. Juan, te agradecemos mucho este contacto con Tucumán. Creo que hemos podido hablar absolutamente de todo, así que muchas gracias por esta comunicación. Yo les agradezco a ustedes, muchas gracias por la consideración. Invito a todos los televidentes a que sigan mis redes sociales, @Juan Enrique Uva Universidad de Buenos Aires, y me solidarizo
con los docentes universitarios que estamos en un progreso de un paro de 48 horas por desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional. Tremendo, Juan. Un abrazo desde Tucumán. Juan Enrique, Saludos director a de todos. Sigma Global, hablando de la economía, de lo que sucede en el día a día.